En la región del este del Imperio de Murim, vemos a una persona la cual no puede creer que haya reencarnado, mientras revisa su cuerpo se lleva una sorpresa ya que es demasiado viejo. Cuenta que era un joven soltero y estaba a punto de tener su vida universitaria, pero ahora es un decrépito anciano. Mientras trata de no creerlo, recuerda que como reencarnado, debe tener un poder abrumador, mientras revisa sus recuerdos. Concluye que está en el mundo llamado Kunlun, el cual está repleto de cultivadores quienes tienen diferentes niveles. Cuenta que el dueño de su cuerpo era un talento excepcional a una edad muy joven y que gracias a eso fue elegido maestro del pico Piao Miao, quien era parte de las grandes sectas. Pero sin embargo en una misión su Dantian fue destruido y se convirtió en un lisiado. Menciona que durante todo ese tiempo se encerró en la montaña sin salir al exterior, mientras saca todos estos recuerdos. Frustrado no puede creer que sea una persona común y que de paso morirá en cualquier momento. En eso recuerda y cuenta que en su anterior vida escuchó de que un reencarnado tenía un sistema, mientras golpea el bastón con una voz fuerte pide al sistema que se presente con su padre para saludarlo. Vemos que dicho sistema no aparece y este sin perder las ganas pide que no se burle de él, mientras le va rogando de muchas maneras. De repente tiene una idea y buscando entre sus cosas comenta que tal vez necesita un objeto, en eso saca un anillo y emocionado pregunta si ahora saldrá, pero para su sorpresa vemos que no pasa nada y este sin poder creerlo pide que no juegue de esa manera. Así comprende que no pasará nada y exaltado maldice a los malditos cielos, mientras le dice muchas groserías de pronto aparece el sistema el cual pide que sea más civilizado. Esto conmueve al prota quien cuenta que pensó que no podría usar un sistema. Mientras este se disculpa, cuenta que para compensarlo le otorgará un paquete, esto alegra al prota quien emocionado pide que se lo dé, en eso el sistema le da una habilidad especial, el cual es volverse más fuerte ante oponentes mucho más poderosos que él. Esto impacta en el prota quien concluye de que ahora es un mortal poderoso. También piensa que si se enfrenta a un inmortal será mucho más poderoso, mientras no puede creerlo, cuenta que siempre estará un paso adelante que los demás. En eso el sistema le da un aviso de que solo le queda una hora de vida, el prota maldice, ya que tiene que encontrar un oponente para extender su vida. Mientras baja de la montaña maldice ya que solo le quedan 35 minutos, de repente observa una catástrofe y se pregunta si en ahí habrá oponentes poderosos. Mientras tanto en dicho lugar vemos a muchos cultivadores. En eso un demonio abre las alas y señalando al líder de secta, cuenta que hoy acabará con todos ellos. El otro pregunta si vino por venganza, pero cuenta que con esas criaturas no podrá hacerles nada. Esto molesta a la bestia quien empieza a subir su cultivo. Los cultivadores observan y notan que ya llegó al nivel del alma naciente, preguntan al líder qué harán a lo que éste pide que no se dejen intimidar ya que no pueden dejarlo con vida. Cuenta que si es posible deben de arriesgar sus vidas para proteger toda la secta. Mientras estos están en su dura pelea contra las bestias, vemos a la distancia al prota quien ruega para que lo golpeen. Mientras el sistema le muestra su tiempo de vida, este maldice ya que no puede llamar su atención. En eso decide subir las escaleras y cuenta que a este paso pronto morirá. Mientras tanto en la pelea la bestia no puede creer que tengan tan bajo nivel. Preparando un ataque cuenta que les enseñará lo que es estar en el nivel del alma naciente. Vemos que dicho ataque impacta con todos los cultivadores quienes caen todo malheridos. Mientras maldicen la bestia se ríe ya que no puede creer que sean tan débiles. De repente escucha unos insultos los cuales piden que lo vean. Esto molesta a la bestia quien pregunta si se cansó de vivir. Pero vemos que el prota con mucha más abundancia empieza a reprocharlo de mil maneras. Mientras la bestia demoníaca enfurece cuenta que nunca nadie le habían hablado de esa manera. Los cultivadores tras verlo lo reconocen y no pueden creer que sea el legendario maestro del pico Piao Miao, ya que escucharon que perdió su cultivo volviéndose un lisiado. Pero ahora ven que está provocando a la bestia demoníaca. Mientras el prota le dice que lo hará pollo a la parrilla, el sistema le informa que le quedan 10 segundos para morir. Este no puede creerlo ya que con tantos insultos no entiende del por qué no trata de matarlo. Mientras va contando la cuenta regresiva, la bestia demoníaca con un ataque cuenta que cumplirá su deseo de morir. El prota se alegra y al activar su habilidad única, el sistema cuenta que detectó un oponente más poderoso que él. Así vemos que este entra en su faceta y segundos después nota que al fin llegó al nivel del alma naciente. Así dicho ataque impacta y sorprendido se pregunta qué pasó. Los cultivadores también se preguntan eso, pero para sorpresa de todos vemos al prota totalmente diferente. Abriendo los ojos cuenta que siente que tiene una fuerza suprema. En eso la bestia demoníaca sorprendido no puede creer que ese tipo tenga más poder que él. También vemos a los cultivadores sorprendidos ya que no pueden creer que el hermano menor tenga ese nivel. Mientras quedan sorprendidos, reconocen que ya está en el reino alma naciente. En eso la bestia demoníaca pide hablar ya que todo esto es un malentendido, pero el prota sin creer le pregunta si le está rogando por sus actos. En eso el sistema lo felicita y le da una habilidad al azar. El prota con una sonrisa menciona que exterminará a todo su clan incluido su familia. Esto impacta en la bestia quien pregunta si en serio quiere luchar a muerte con él.
El prota lo apunta indicando que es una aberración que se llevó muchas vidas por lo que no merece vivir. La bestia demoníaca comprende y aumentando su cultivo comenta que lo matará. Esto fascina al prota quien también va preparando su ataque. Tras terminar dispone a lanzar su ataque de prisión, lo cual sorprende a la bestia quien observa que será aniquilado, mientras le va ofreciendo muchas cosas pide que lo perdone ya que no quiere morir, pero para su mala suerte dicho ataque impacta, creando una gran conmoción en todo el lugar. Mientras la fuerza desaparece vemos el cuerpo de la bestia toda destruida. En eso los compañeros huyen del lugar ya que su rey ha perecido en combate. Mientras el prota los observa cuenta que no dejará escapar a ninguna aberración. Tras terminar con ellos cuenta que esas bestias ya no los molestarán. El líder agradece y se disculpa con él ya que pensó que había perdido su cultivo. La compañera también agradece indicando que pensó que iban a morir. Otro afirma indicando que le deben sus vidas. El prota comprende pero pensando cuenta que se ahorrará muchos problemas, pero en eso otro informa que la secta Fenglen está invadiendo sus tierras. Esto impacta en el líder quien no puede creer que se hayan atrevido a invadirlos. Mientras recuerda su trato le dice al prota que planea volver por lo que pide su favor. Mientras recuerda que esa secta es una de las 6 grandes no puede creer que se hayan atrevido a atacar en medio de un combate, pero para su suerte vemos que le llega una misión dirigida a esa secta. Así decide aceptar indicando que irá directamente a la secta para acabar con ellos. Esto impacta en el líder quien le dice que es muy audaz. Mientras parte del lugar, los compañeros no pueden creer que tenga tanta fuerza. Más tarde en la secta Fengley, vemos que los residentes hablan sobre el demonio que apareció en la secta Xuantian, como también sobre su ataque a ella, terminan indicando que con la protección de un miembro importante toda la secta estará bien. En eso el líder de secta pregunta si su hijo ya fue aceptado como discípulo directo del venerable. El otro afirma indicando que su hijo ha sido elegido para aprender las leyes supremas por lo que tendrá un futuro ilimitado. Esto alegra al líder ya que su hijo está destinado a ser un inmortal. Mientras el otro le da una píldora, cuenta que su hijo le mandó para que se lo diera. El líder tras observar reconoce dicha píldora y con un fuerte grito cuenta que tiene un buen hijo. Pero en eso pregunta qué harán con la bestia demoníaca. El otro pide que no se preocupe ya que vino para resolver ese problema. El líder agradece indicando que si no fuera por él habrían perdido la oportunidad de ocupar los recursos de la secta Xuantian. Pero en ese mismo instante aparece una colisión y la presencia infiltrante pregunta si esta es la secta Fengley. El líder furioso pregunta quién es, pero el prota con una sonrisa se presenta como Ye Junlin quien vino a invadir a la secta Fengley. Vemos que todos quedan impactados ya que notan que está en el reino del alma naciente. En eso vemos que el sistema lo felicita por completar la misión y como recompensa le darán el sello del rey humano y la técnica del vacío. El líder piensa en su nombre pero pregunta del por qué vino a su secta. El prota pide que no se haga el tonto, ya que debió de escuchar su nombre. Cuenta que se aliaron con la bestia demoníaca para invadirlos por lo que los borrará del mapa. El otro recuerda su nombre y pregunta si no había perdido su cultivo, pero pensando no puede creerlo ya que esa maldita secta tenía a alguien tan poderoso. Así se dirige al invitado y pensando cuenta que no pasa nada ya que él lo salvará. En eso el viejo muy imponentemente pide que se disculpe ya que así podría tal vez dejarlo vivir. El prota no comprende y pregunta si es un maldito viejo demente. Esto molesta al anciano quien furioso empieza a emanar su esencia. Mientras va aumentando la presión vemos que los residentes no pueden creer que sea tan aterrador. El líder voltea y con una sonrisa le dice que no podrá escapar. También indica que una vez esté muerto someterán a toda la secta Xuantian. Pide que se arrodille para así no hacerlo sufrir. El prota comprende y emocionado cuenta que quiere ver qué tan fuerte es ese cultivador. Al mismo tiempo en la secta Xuantian vemos una masacre. El líder queda impactado ya que se enteró de que hay un anciano en la secta Fengley. El otro emocionado cuenta que el hijo del gran líder fue aceptado por un venerable y ahora su secta crecerá enormemente. Pide que se arrodille ya que tal vez podrían servir como esclavos para la secta Fengley. El líder escucha esto y dirigiéndose a los compañeros cuenta que deben de ir a salvar al hermano Ye. Mientras estos van hablando de esto, vemos que empiezan a partir. El líder frustrado espera no llegar tarde ya que ese maestro es la esperanza para toda la secta Xuantian. Mientras tanto vemos al prota todo exaltado. Los otros se ríen ya que está sonriendo antes de su muerte. Mientras le dicen muchas cosas, el anciano Mu cuenta que su secta para él solo es un nido de hormigas por lo que no tenía planeado aniquilarlos. Pero como lo ha enfurecido no se lo perdonará y exterminará a toda su secta. El prota entiende y lo incita a que lo haga, ya que no le importa si está en el nivel de transformación divina, ya que está seguro de que lo eliminará. Esto molesta al anciano quien con un ataque pregunta si busca la muerte. El líder contempla esto y concluye de que tendrán muchas ganancias si los eliminan. En eso el sistema lo felicita ya que llegó a la transformación divina. El prota entiende y todo motivado, empieza a sentir el poder de un nivel transformación divina. Esto sorprende al anciano quien no puede creer que él también sea de ese nivel. Mientras van sacando conclusiones, los residentes no pueden creer que esa secta tuviera a alguien tan poderoso.
El líder pide que salve a su secta, a lo que el anciano menciona que lo eliminará. El prota entiende y pregunta si cree que podrá vencerlo. El otro enfurece y con su habilidad activa, cuenta que sus habilidades son mucho más superiores que los suyos. Así, mientras prepara, le dice que le mostrará la diferencia de rango. Con su ataque listo vemos que dispone a aplastarlo. Esto sorprende a los demás cultivadores, quienes no pueden creer que tenga esa diferencia de poder. Mientras el anciano se burla de nuestro prota, este cuenta que le mostrará un verdadero ataque. Así activa su sello del rey humano, con el cual un ser supremo empieza a surgir. Tras presenciar su enorme presencia, vemos que los demás quedan sin palabras, ya que usó una técnica de rango celestial. Mientras el prota los apunta, cuenta que los iluminará con los cielos. Así decide lanzar su ataque, con el cual trata de aplastar al anciano Mu. Mientras este queda impactado, trata de resistir la enorme fuerza, pero maldiciendo pide que espere, ya que se rinde ante él. El prota se ríe y le recuerda que él no perdona a aquellos que se atrevieron a ofenderlo. El otro lo reprocha, indicando que si lo mata, sufrirá por el resto de su vida. Esto molesta al prota, quien no puede creer que aún estando por morir lo esté amenazando. Mientras aumenta la presión para eliminarlo, vemos que el líder empieza a rogar, ya que todo esto fue un error. Indica que están dispuestos a someterse a él para servirlo lealmente. El prota los observa y menciona que ellos no son dignos de ser sus perros. Esto molesta al líder, quien le cuenta que su hijo tiene el potencial de volverse un inmortal, por lo que si los eliminan no podrá salvarse en el futuro. El prota se emociona al escuchar esto y levantando la mano les recuerda que solo elimina a aquellos que lo atacaron primero, por lo que desde ahora dejarán de existir. Así, con un ataque los desvive para luego derrocar toda la secta Fengley. Momentos después vemos que todo fue arrasado y el prota emocionado espera poder encontrarse a ese hijo que tanto menciona. De repente observa a los compañeros, quienes observándolo preguntan si está bien. El prota les dice que sí, indicando que les dijo que iba a acabar con toda la secta Fengley. Pero el otro rápidamente le toma de la mano y le cuenta que escuchó que un anciano vino a este lugar, por lo que deben de escapar antes de que los encuentre. Pero el prota se libera y le dice que él ya asesinó a ese anciano. Esto impacta al líder, quien no puede creer que lo haya asesinado. Sorprendido pregunta cómo pudo matarlo, a lo que este cuenta que él es un cultivador del reino Transformación Divina. Decide cambiar la charla, indicando que deben de sacar los recursos, a lo que el compañero entiende, pero volteando la mirada se pregunta cómo es que llegó a ese nivel. En eso el compañero cuenta que encontró una píldora de nivel alma naciente. El prota pide que se lo dé al maestro de secta, ya que muy pronto alcanzará ese nivel, pero de repente le llega un mensaje, el cual pregunta si desea aceptarlo como discípulo. Ve lo que podría ganar y exaltado cuenta que es fabuloso, ya que podría alcanzar la inmortalidad rápidamente. Mientras el líder de secta lo ve, concluye de que enfadaron a unos grandes maestros. Dirigiéndose al prota le cuenta que tiene un talento excepcional. También le dice que otros vendrán a cobrar venganza, por lo que debe de escapar, ya que mientras esté vivo la secta Xuantian tendrá esperanzas. Los compañeros le dan la razón, indicando que él es el prodigio de esta secta. Mientras los demás cultivadores afirman esto, piden que no se preocupe por ellos. Esto conmueve al prota, ya que no puede creer que este grupo sea tan increíble. Así decide agradecer por el apoyo, pero cuenta que él está preparado para lo que se avecina. Pide que lo dejen en sus manos, pero menciona que tiene que retirarse, por lo que se despide. Mientras parte del lugar, el líder de secta no puede creer que no haya cambiado nada en estos años. Mientras tanto, en el bosque de Bambú Sixu, vemos a una persona escapando de un vejete. Este molesto pide que no lo siga, indicando que él es un hombre, pero el viejo no se la cree y llamando a la jovencita pide que lo espere. En eso nos cuentan que el gran maestro del culto y toda su secta del culto demoníaco fue aniquilado por sus enemigos, quienes se aliaron para ir en su contra. Así, con lágrimas, no puede creer que ahora esté en esta situación. Mientras el vejestorio le lanza un ataque para que se detenga, vemos que este activa un escudo para evitar dicho ataque, pero para su mala suerte este no logra conseguirlo y al segundo siguiente es atrapado por el ataque. Mientras se recupera del daño causado, el vejestorio queda sorprendido, ya que no puede creer que haya soportado su ataque. Se pregunta si acaso es un genio de alguna gran secta. Mientras lanza otro ataque, indica que debe de atraparla para comprobarlo. Así, lanzando algunos artefactos, vemos que logra inmovilizarlo. Mientras se acerca le dice que ya la atrapó y tomándole del rostro pide que se tranquilice, ya que no le dolerá. Esto enfurece al otro, quien descubriéndose el cuerpo pide que observe bien, ya que es un hombre. Mientras un silencio cubre la zona, el vejestorio no puede creer que verdaderamente sea un hombre. El otro pregunta si ya comprende, por lo que pide que ya no lo siga. Pero el vejestorio levanta la mano e indica que en realidad no le molesta que sea un hombre. Esto impacta al otro, quien activando su hechizo le dice que es un pervertido. El otro pide que espere, pero sorprendido se pregunta qué clase de hechizo es eso. Mientras el otro aumenta las ganas de matarlo, lanzando el ataque pide que desaparezca de este mundo. El vejestorio sorprendido trata de detenerlo, pero para su mala suerte el ataque impacta haciéndolo volar. Mientras es absorbido por la gran energía, el otro lo maldice, ya que le hizo gastar todo su poder interior.
Mientras se levanta a duras penas indica que necesita un lugar para recuperarse, pero para su mala suerte una voz le dice que tiene un poder peculiar. Sorprendido pregunta quién es y de la nada un sujeto aparece indicando que solo pasaba por aquí, pide que no se preocupe a lo que el otro agradece y se despide de él, pero para su mala suerte el viejo se acerca y exaltado indica que está interesado en su secreto, pide que le deje dar un vistazo, ya que quiere saber cómo domina esa habilidad. El otro maldice ya que no puede creer que este sea el fin de su camino de la cultivación. Mientras todo esto ocurre, vemos que aparece el prota con un poder abrumador. El viejo nota esto y sorprendido no puede creer que alguien con ese reino esté en este lugar, mientras lo observa comprende que está en el nivel del reino de la transformación. Rápidamente se disculpa e indica que se lo dejará en sus manos. Pero para su mala suerte el prota lo ataca ya que odia ver a seres despreciables como él. El otro sorprendido maldice ya que al parecer no tendrá escapatoria. Mientras el prota habla con el sistema pregunta si ese es el cultivador del que hablaba, el sistema afirma indicando que él fue un maestro del culto inmortal. Mientras observa sus características queda sorprendido ya que ve que es un hombre. En eso se le acerca y viendo sus rasgos concluye de que es más hermosa que una mujer. Mientras piensa en lo que pasará, comenta que sería buena inversión en tomarlo como su aprendiz. Así extendiendo la mano le dice que a partir de ahora será su discípulo. Esto sorprende al otro quien se pregunta si acaso quiere engañarlo para luego robarle sus oportunidades. Mientras recuerda que anteriormente era un poderoso pero ahora no puede creer que un sujeto de nivel transformación divina quiera ser su maestro. El prota pregunta si no quiere serlo a lo que el otro analizando esto concluye de que sin su ayuda no podrá volver a ser como era antes, así poniéndose de rodillas se presenta como el discípulo Hon Qianye, quien estará bajo su tutela, pero pensando indica que algún día se vengará por esto. El prota entiende y le dice que a partir de ahora se llamará el pequeño Hon. Esto impacta al discípulo quien no puede creerlo. El maestro nota su frustración y emocionado cuenta que no tiene miedo a su traición. En eso el sistema lo felicita y le entrega su recompensa. Lo felicita por obtener el ataúd celestial el cual gradualmente subirá de nivel según el anfitrión. Esto alegra al prota ya que según sus recuerdos esto es extraordinario. En eso vemos las características del ataúd celestial el cual tiene muchos usos de sepultación. También vemos algunos ítems para su discípulo y tras terminar pregunta si está satisfecho por lo que obtuvo. El prota está conforme ya que esperaba estas recompensas de un sistema. Mientras tanto el discípulo enfurece ya que no puede creer que sea su discípulo, pero el maestro tras observarlo pide que no lo mire con esa cara. Esto impacta en el discípulo quien no puede creer que un don nadie lo esté regañando. Mientras saca un libro indica que le dará un regalo por su admisión. El discípulo agradece pero se pregunta qué baratija será eso. Mientras se aguanta las ganas se pregunta qué técnica mediocre será. Pero para su sorpresa observa que es un libro de 3000 llamas ardientes. Sorprendido no puede creerlo, ya que es la técnica que le ayudó a alcanzar la inmortalidad, pero nota que esta técnica es mucho más poderosa de la que conocía. Nos cuentan que en el mundo de la cultivación hay muchos niveles de técnicas, por lo que concluye de que esta técnica es de nivel sagrado. El prota lo nota y pregunta si le gusta su regalo. El discípulo agradece por ello, pero pensando se pregunta de dónde lo sacó. En eso queda más sorprendido ya que observa que el maestro le va dando una píldora de origen de fuego. Mientras la contempla indica que cualquier cultivador pelearía por obtenerla. Observa el maestro y se pregunta cómo pudo conseguir estos artefactos ya que ni siquiera el quien era el más poderoso podía conseguirlas. En eso el maestro pregunta si no los quiere a lo que el discípulo se disculpa y agradece por la gran oportunidad que le da, pero pensando cuenta que debe de seguirle la corriente para recuperar su estatus. En eso el maestro lo observa y se pregunta por lo que piensa, dirigiéndose a él pide que tome la píldora mientras él lo protegerá. El otro accede y poniéndose la píldora en la boca, vemos que empieza a absorber todo su poder. Mientras el maestro observa esto nota que tiene un buen talento para cultivar. De pronto el discípulo siente la presión y sorprendido nota que ya llegó a su dominio central. Momentos después se disculpa por lo que pasó, pero el prota sugiere volver para que conozca a sus tíos maestros. Mientras estos regresan a la gran secta de Xuantian, vemos que en él muchos cultivadores van hablando de lo ocurrido de nuestro prota. Mientras charlan uno de ellos informa que el gran maestro ha regresado. También informan que con él viene una hermosa mujer. Mientras el discípulo los observa concluye de que todos son basura. En eso llegan los hermanos cultivadores quienes preguntan a dónde fue. El prota toma al discípulo y les cuenta que fue a recoger a su discípulo. Esto sorprende a los hermanos cultivadores y la mujer no puede creer que tenga una hermosa discípula. Pero vemos que el discípulo la calla ya que él es un hombre. Esto impacta en la maestra quien no puede creer que tenga ese nivel. Pero el prota pide al discípulo que no sea irrespetuoso a lo que éste se disculpa por sus acciones, pero pensando jura que se las pagarán esta humillación. En eso terminan de presentarse y el prota se despide nuevamente. Mientras se retira los hermanos cultivadores no pueden creer que haya obtenido un discípulo del nivel alma naciente. Ya en el pico Piao de Xuantian, vemos a un discípulo totalmente sorprendido por lo que ve.
ya que observa que el lugar donde se hospedará es como el basurero de su gran secta demoníaca. Mientras el maestro le da una anécdota, pide que use todo para cultivar. Mientras se retira, el discípulo determina que debe apresurarse para hacerlo pagar. Mientras tanto, en la secta Yuhua en la región Qing, vemos un mensaje y al maestro supremo Sai Yang molesto. El discípulo se disculpa ya que si no fuera por él, el anciano Mu no habría muerto. Pero el maestro pregunta si sabe del por qué lo escogió como discípulo, a lo que éste pregunta si era por su cuerpo inmortal y su gran potencial. El maestro le dice que sí, pero también fue porque vio en él su gran ambición, por lo que no debe dejarse llevar por estas cosas. Le dice que más bien debe de prepararse para la ceremonia, ya que si obtiene el primer lugar tendrá muchos recursos para él. El discípulo trata de decir algo, pero el maestro pide que no siga ya que enviará a alguien a investigar lo ocurrido, por lo que pide que se concentre en ganar este torneo. El discípulo entiende y juntando las manos indica que no lo decepcionará. Al día siguiente en la montaña de nuestro prota, este pregunta al discípulo si ya está lo que pidió. El otro, aguantándose las ganas, no puede creer lo que está haciendo. Mientras el maestro disfruta de sus brochetas, pregunta al discípulo si no quiere probarlas. El otro se niega indicando que no tiene interés en la comida mundana. Esto molesta al maestro, quien pide que le dé un bocado. El discípulo entiende, pero pensando comenta que no le sabrá a nada. Pero para su sorpresa siente el gran sabor y fascinado indica que no había sentido esto desde su infancia. El maestro lo observa y se pregunta qué pasó. En eso nos cuentan que este siempre pasaba hambre y soñaba con comer trozos de carne, por lo que la primera vez que lo probó fue realmente feliz. Pero cuando empezó a cultivar se preocupó en matar y llegar a la cima, pero al observarlo nota que nuevamente empezó a ascender. El discípulo también nota esto y el maestro, felicitándolo, le dice que está orgulloso por alcanzar la transformación divina. El discípulo escucha esto y pensando cuenta que en ese caso ya no es necesario fingir. Mientras el prota lo va molestando, el otro con una intención asesina indica que no puede permitir que le hablen así. Mientras carga su ataque pide que muera, pero para su mala suerte un discípulo informa que lo buscan. Mientras maldice indica que lo matará la próxima vez. Así el maestro parte del lugar indicando que para su regreso le dará un masaje. Esto enfurece al discípulo, quien indica que definitivamente lo matará. Momentos después en la sala de reuniones de la secta Xuantian, vemos que todos le dan la bienvenida al prota. Este pregunta qué pasa, a lo que el líder cuenta que el reino aliado pidió ayuda. Menciona que según la información los habitantes mueren inusualmente cada día, por lo que decidió enviar a un grupo para investigar, pero tras varios días no obtuvieron respuesta. Indica que ahora nuevamente le pidieron ayuda, por lo que deduce que si esto sigue toda la provincia Guam podría caer en el caos. Mientras le dice muchas cosas el prota entiende la gravedad del asunto. La compañera indica que si eso pasa toda la secta podría decaer por falta de discípulos. El prota entiende y deduce que debe haber una fuerza detrás de todo esto. En eso el sistema aparece y le da una misión de ir a resolver el problema del reino Wei. Esto alegra al prota y dirigiéndose al líder indica que él irá a resolverlo personalmente. Momentos después este parte y los compañeros no pueden creer que sea tan eficiente. Otro pregunta si podrá resolverlo, pero la compañera indica que si él no puede nadie podrá. El líder afirma indicando que solo pueden creer en el hermano Ye. Más tarde en la provincia Guam frente a las fronteras del reino Wei, el discípulo maldice ya que planeaba acabarlo, pero concluye de que buscará una oportunidad en esta misión. Momentos después observan que hay muchos bandidos y en el lugar el jefe de la aldea pide que tomen lo que quieran pero no lastime a los aldeanos. Esto da gracia al otro, quien con una sonrisa menciona que lo único que quiere es sus vidas. Emocionado pide que se rindan ya que no los hará sufrir mucho. Mientras los malhechores observan todo esto, el líder de estos empieza a cargar su habilidad de drenación. Esto sorprende al discípulo, quien reconoce dicha habilidad. El prota pregunta si lo conoce, a lo que el discípulo, cambiando de actitud, le dice que no. Mientras los ciudadanos ruegan para que no los maten, vemos que el maestro interfiere con su drenación. Esto molesta al otro, quien furioso pregunta si está buscando la muerte, pero para su sorpresa vemos que le destrozan el brazo y sorprendido no puede creerlo. Mientras cae empieza a gritar de dolor y los subordinados sorprendidos se preguntan qué deberían de hacer. Mientras este reconoce su cultivo pide que tenga piedad, pero el prota pregunta quién es él. El otro cuenta que era un guardia del palacio, pero el príncipe ordenó su ejecución. Cuenta que tras no querer morir escapó salvando su vida. El prota entiende pero pregunta de dónde aprendió esa técnica. El otro cuenta que la aprendió de una organización misteriosa mientras huía. El prota entiende pero pregunta si no hay nada más. El otro observa a los ciudadanos y cuenta que le pidieron que para aumentar su cultivo debía absorber la vitalidad de otros. Con todo esto en mente pregunta al discípulo si sabe algo de esto. El otro menciona que no, pero pensando en alguien indica que si es él todo el reino Wei llegará a su fin. En eso el prota con una habilidad indica que le falta algo y tras entrar en sus recuerdos, vemos a muchos sujetos los cuales lo estuvieron controlando. Mientras este cae sin fuerzas concluye de que no le mintió en absoluto, pero para sorpresa de todos el discípulo con una habilidad, vemos que incinera a todos los malhechores del lugar. Mientras el prota contempla esto,
El discípulo informa que la basura debía de ser quemada, el prota lo felicita como también los residentes, mientras tanto en el Palacio Imperial, vemos al emperador quien no puede creer que la natalidad esté disminuyendo. Menciona que si no los ayudan pronto serán extinguidos, pero en eso alguien lo llama padre e informa que vio a dos inmortales viniendo hacia este lugar. Esto alegra al emperador quien pide que los reciban como se debe. Mientras vemos a maestro y discípulo, el prota pregunta si no se ve muy imponente. El discípulo le dice que sí, pero pensando quiere ver cómo se las arreglará cuando se cruce con ese tipo. Mientras el emperador le da la bienvenida, el prota se presenta como líder del Pico Pia o Miao Ye Junlin, quien vino a resolver este problema. El emperador se alegra y pide que pida lo que quiera. El prota entiende y pide que lo lleve a un lugar para descansar. El emperador entiende e indica que los llevará personalmente. Mientras estos son dirigidos a la habitación, vemos que en la oscuridad un sujeto los observaba. Ya en el lugar, el discípulo no puede creer que su maestro sea un bueno para nada, pero concluye de que eso lo favorece ya que muy pronto lo superará. Mientras el prota sabe sus intenciones, se quita los zapatos indicando que le enseñará. Dirigiéndose a él pide que le lave los pies. Esto enfurece al discípulo quien no puede creer que le esté faltando el respeto. Mientras el prota lo incita para que lo haga, el discípulo concluye de que debe de eliminarlo. Mientras se prepara, un sujeto informa que hay noticias sobre el suceso. El prota pregunta quién es, a lo que la voz se presenta como el príncipe heredero. Este entiende y pide que pase. Mientras lo observa nota que no es muy convincente. El otro informa que las energías malignas provienen de la montaña, ya que hace unos días vio monstruos volando por su alrededor. Por ello pide que lo salve y elimine a esos monstruos de la montaña. Mientras el prota analiza esto, concluye de que esto es una trampa, así se propone ir a ver, por lo que pide que lo lleve a la cueva. El otro agradece y pide que lo siga, mientras que el discípulo maldice ya que nuevamente lo interrumpieron. Momentos después, mientras estos son dirigidos, la princesa observa a su hermano mayor y no puede creer que nuevamente esté rompiendo las reglas. Concluye de que debe avisar a su padre, pero ya más tarde en las montañas, el prota pregunta si este es el lugar. El otro afirma, a lo que este pide que deje de fingir. Mientras el príncipe se ríe, cuenta que nunca pensó que sería tan infame en seguirlo. Pregunta si cree que podrá detenerlo siendo solo un líder de secta. Con una risa maquiavélica pide a los ancianos que lo maten. Mientras varios sujetos aparecen, estos activan una formación de restricción divina. Un anciano le recuerda sus hazañas y le cuenta que de esta formación no podrá escapar. Mientras el príncipe se ríe, pide a los ancianos que le traigan a esa mujer, ya que quiere divertirse con ella. Esto enfurece al discípulo, quien con una habilidad indica que lo extinguirá hasta los huesos, mientras va incinerando todo el lugar. Los ancianos indican que destruyó la formación. Esto sorprende al príncipe, quien no puede creer que haya destruido la formación. Los ancianos maldicen ya que nunca esperaron encontrarse a una discípula del reino transformación divina. Mientras el príncipe maldice por ser inútiles, pide a la bella dama hablar, ya que si se une a su maestro tendrá un futuro brillante. Esto molesta más al discípulo, quien no puede creer que se siga burlando de él. Con un ataque indica que esta vez lo matará. Mientras aumenta la presión de sus llamas, el maestro comprende que le dio en su punto débil. Así, dirigiéndose al discípulo, pide que pare ya que necesita hacerle unas preguntas. Mientras el discípulo se calma, vemos que el prota se acerca y pregunta quién es su maestro. El otro se burla y cuenta que no están a su nivel, por lo que pide que se rindan mientras puedan. El prota escucha esto y le cuenta que jugarán un juego. Mientras mata a uno, empieza a contar y el anciano sorprendido comprende que él también es un cultivador del nivel transformación divina. En eso mata al segundo para luego seguir con el tercero y así sucesivamente. Mientras queda él solo, este pide que espere, pero con un grito pide al maestro que lo salve. Mientras algo desciende de los cielos, vemos que a lo lejos está el patriarca, quien espera que los inmortales estén bien. En eso el discípulo reconoce la presencia y maldiciendo espera no enfrentarse a él. Mientras el príncipe se ríe maquiavélicamente, cuenta que su maestro lo vengará. Así vemos a dicho maestro, quien es el líder de la secta Sangre Oscura del Reino Medio, Sitianjue. El prota burlonamente pensó que no iba a aparecer, pero el otro no puede creer que con su nivel quiera enfrentarse a él. Pero viendo al discípulo, este lo llama demonio sangre y pregunta del por qué sigue vivo. Esto sorprende al otro, quien no puede creer que aún lo llamen de esa manera. El discípulo no dice nada y pensando cuenta que ese sujeto era el más poderoso del reino Sencian, quien se fortalecía absorbiendo la sangre de sus seguidores, por lo que causó estragos a toda la población. También cuenta que al final traicionó a todos sus discípulos absorbiéndoles toda la energía. Cuenta que por ello todas las grandes sectas decidieron eliminarlo, por lo que nunca pensó que ese demonio seguiría vivo en estos lugares. En eso el discípulo enemigo pide al maestro que lo vengue, pero para su mala suerte este lo elimina en el acto. El discípulo observa esto y le dice que no ha cambiado nada. El otro cuenta que puede conseguir cualquier discípulo, por lo que si quiere él puede aceptarlo. Mientras estos conversan con palabras raras, el prota emocionado se pregunta si hay algo entre esos dos.
El discípulo le recuerda su muerte y pregunta cómo logró escapar, el otro se ríe y cuenta que usó un hechizo en una de sus gotas de sangre para luego renacer. Pero viéndolo indica que él también hizo lo mismo. Emocionado pide que se una a él para así estar siempre juntos en lo más alto. Esto molesta al discípulo, quien cuenta que nunca aceptará. Furioso menciona que con su poder actual podrá vencerlo. El otro entiende y emocionado pide que le muestre de lo que es capaz. Mientras el discípulo prepara sus llamas divinas, el otro queda sorprendido. Rápidamente activa su palma del vapor sangriento con el cual trata de acabarlo rápidamente, pero para su sorpresa nota que aún no murió y observándolo se pregunta de dónde aprendió esa técnica. Mientras ataca con sus llamas divinas, vemos que el otro saca su espada indicando que no es igual que él. Mientras chocan ataques divinos, el otro sorprendido no puede creer que tenga ese poder. Mientras maldice al discípulo indica que lo destruirá. Fascinado pregunta si encontró un tesoro o tal vez se convirtió en discípulo de un maestro. El discípulo no dice nada y cuenta que lo eliminará, pero pensando siente el poder y concluye de que es más poderoso que sus artes antiguas. Mientras el enemigo se fascina con la pelea, le dice que le mostrará su verdadero poder del cuerpo inmortal. Mientras vemos la energía sangrienta fluir, en la ciudad del reino Wei vemos a muchas personas pidiendo ayuda ya que están siendo drenados. El enemigo se ríe ya que siente cómo crece su poder enormemente. Mientras el prota pide al discípulo que lo acabe, este pide que no le dé órdenes, pero maldiciendo nunca pensó en enfrentarse al demonio de sangre. Concluye de que al parecer no podrá salir ileso, ya que observa que ha alcanzado el reino de la fusión corporal. Mientras todo el cielo empieza a cambiar, cuenta que gracias a aquellos insignificantes obtuvo su cuerpo inmortal. Emocionado le dice que una vez absorba a toda la región Wan, alcanzará su verdadera forma y no habrá nadie que le haga frente. Extendiendo la mano pide que muera ya que rechazó su oportunidad. El discípulo reconoce su nivel y preparando sus llamas del cielo ardiente, vemos que trata de resistir a su enorme poder. Pero tras no conseguirlo concluye de que solo puede usar su último intento. Usa su ruptura dorada con el cual activa la furia del dragón de fuego. Pero vemos que este ataque es insignificante para el enemigo, quien con una risa indica que lo acabará. El discípulo maldice ya que con su ataque más poderoso no le hizo ningún daño. En eso activa su escudo sagrado. Pero el enemigo con un fuerte golpe trata de aplastarlo en el lugar. Vemos que dicho golpe lo manda a volar y en las alturas el patriarca maldice, ya que ve que su gran imperio perecerá en este lugar. Mientras vemos la colisión, el discípulo maldice ya que a este paso podría morir. Se pregunta si debería de pedir ayuda a su maestro. Pero concluye de que si hace eso sería una humillación para él y que además su maestro es más débil que el demonio de sangre. Mientras el demonio habla de cosas, le dice al discípulo que se unirá a él para alcanzar la inmortalidad. En eso dispone a atraparlo, pero el discípulo tras observar esto cuenta que su mente no responde, así con un grito pide al maestro que lo salve, lo cual sorprende al demonio sangriento. En eso vemos que el prota hace presencia y dirigiéndose al discípulo pregunta del por qué tardó tanto. Así se presenta como el maestro Ye Junlin. El enemigo se burla ya que nunca pensó que caería tan bajo. Mientras el discípulo no lo soporta concluye de que su maestro también sufrirá. Así el prota pregunta si se está burlando de él, a lo que el demonio sangriento le dice que no es rival para él. El discípulo se disculpa y pide que escape mientras pueda. El prota escucha esto y dirigiéndose al discípulo, pide que observe ya que su maestro lo eliminará por él. El demonio sangriento se ríe, ya que no puede creer que quiera matarlo. Con un ataque pide que no sea arrogante, lo cual sorprende al discípulo, quien pide que escape. Pero para sorpresa de todos el prota recibe un mensaje del sistema, el cual lo felicita por llegar a la etapa medio del reino fusión corporal. El prota queda fascinado por esto y con una gran presión vemos que somete el ataque enemigo, mientras el otro sorprendido pregunta qué pasó. Pero observando nota que también está en el reino fusión corporal. Esto sorprende al discípulo, quien nunca pensó que estaría en ese nivel. Recuerda que anteriormente no le tomó importancia, por lo que deduce de que siempre lo ha estado menospreciando debido a su nivel. Mientras la princesa indica que se salvarán, el patriarca comenta que teme a que no podrá derrotarlo. Mientras tanto el prota siente el poder y a una velocidad se le acerca al enemigo. Frente a frente el villano cuenta que no podrá derrotarlo con su nivel, así se prepara y lanzando un poderoso golpe pide que muera. Pero para su sorpresa el prota se ríe y activando su sello del rey humano, hace temblar todo el lugar. Mientras lo apunta con los dedos vemos que lanza un poderoso ataque, con el cual el demonio sangriento no puede luchar. Mientras maldice esto, el prota pregunta si ya entiende la diferencia de nivel que tienen. Esto enfurece al enemigo, quien no puede creer que se crea más fuerte que él. El prota comprende y nota que al parecer está demente, así decide utilizar un ataque con el cual usa su habilidad de aprisionador del gran desierto. Vemos que los cielos empiezan a cambiar y de él muchos golpes mortales van cayendo. Esto sorprende al demonio sangriento, quien fascinado no puede creer que haya encontrado un digno oponente. Pide que luche con todo lo que tiene ya que si no morirá. Mientras prepara una defensa, vemos que los golpes mortales colisionan con él.
Mientras este trata de resistir el ataque, vemos que su cuerpo inmortal es destruido. Mientras este sale lanzado, se pregunta quién es realmente él. Observándolo se pregunta si acaso es un prodigio de hace cientos de años. Mientras tanto el discípulo no puede creer esto ya que observa que su maestro es mucho más poderoso de lo que pensaba, mientras el prota se presenta como del clan Xuantian. El maestro Ye Junlin, el otro maldice ya que investigó sobre todos los maestros y nunca se enteró de alguien tan poderoso como él. Furioso indica que nunca lo olvidará y con un ataque, vemos que activa su arte de escape sangriento. El discípulo reconoce esto y pide al maestro que lo mate antes de que escape, pero el otro riendo pide que se cuide ya que en un futuro lo matará. Mientras va escapando del lugar a toda prisa le dice que la próxima lo matará, pero para su sorpresa el prota estira la mano y lo toma de su cuerpo sangriento. Le dice los pecados que cometió indicando que no puede ser perdonado, así con su aterradora fuerza lo desvive haciéndolo estallar en el acto. Mientras el discípulo no puede creer esto, el patriarca se alegra ya que sus tierras están salvadas por el gran inmortal celestial. En eso el prota hace su entrada dramática, pero pregunta al sistema del por qué no le da aún su recompensa. El sistema se disculpa y lo felicita por obtener el hueso supremo del mundo. Mientras vemos sus características pregunta al anfitrión si quiere usarlo. El prota emocionado pide que lo haga de inmediato. Mientras se va vinculando con el hueso supremo, vemos que después de unos momentos el sistema lo felicita por completarlo. En eso el discípulo nota su energía y se pregunta cómo logró avanzar tanto. Se pregunta si acaso obtuvo una posibilidad en pleno combate. Mientras maldice, menciona que tendrá que esperar en recuperarse para matarlo. Mientras el emperador agradece por su ayuda, el prota le sugiere a que sea un buen emperador y cuide todo el pueblo. El emperador menciona que lo hará y la hija pregunta al maestro si puede ser su discípula. El prota la analiza y viendo sus características concluye de que tiene un buen destino celestial, así le dice que puede aceptarla, lo cual sorprende a la hija. Rápidamente agradece y el patriarca nuevamente agradece al prota por esta gran ayuda. El prota entiende y dirigiéndose al discípulo pide volver. Más tarde vemos al discípulo cultivando el cual tras curarse por fin llegó al nivel de la transformación divina. Furioso no puede creer que se haya humillado tanto y maldiciendo espera ver a su maestro de rodillas pidiéndole perdón. De repente el maestro lo llama y este furioso se pregunta qué quiere esta vez. En eso el prota cuenta que tiene un método de ganar dinero por lo que su novela se llamará La conquista de los cielos y su autor será la patata loca. El discípulo comprende pero pregunta para qué lo llamó. El prota entiende y le dice que vino para lavarle los pies. Se quita los zapatos y metiéndolo en el charco de agua pide que los lave. Esto enfurece al discípulo quien no puede creer que esté aguantando esta humillación. Mientras el maestro pregunta si no quiere, el discípulo se aguanta las ganas y menciona que lo hará. Mientras se prepara no puede creer que un antiguo líder como él esté por tocar las patas de un don nadie. El prota lo felicita por su trabajo, pero pensando cuenta que lo hará sufrir. En eso vemos que el discípulo queda sorprendido ya que observa que el agua es la agua Taiji ilimitada. Recuerda que esa agua hacía que los mortales extendieran sus vidas unos 200 años más, por lo que los cultivadores pagaban cualquier precio por ella. Pero ahora ve que lo van usando para lavar los pies de un don nadie. Mientras se tienta con el agua, indica que si la consumiera su cultivo mejoraría inmensamente. Pero viendo las patas cuenta que no puede hacer eso ya que da mucho asco. El maestro observa su reacción y pregunta si acaso le dan asco sus pies. El discípulo se disculpa indicando que estaba pensando en otras cosas. El prota comprende lo que pasa y con una petición pide que caliente el agua. El discípulo obedece y con sus llamas vemos que calienta dicha agua. Esto refresca al maestro quien queda satisfecho. Pero para sorpresa de todos vemos que llega la princesa quien observando la expresión del maestro, queda sorprendida ya que ve una escena de la que no podría imaginarse, así rápidamente escapa y el prota viéndola se pregunta del por qué escapó. En eso el discípulo todo avergonzado indica que ya está hecho. El prota lo felicita y le dice que si no hubiera sido hombre habría sido una buena mujer. Esto molesta al discípulo quien se aguanta las ganas de matarlo. En eso suena el anillo del prota y al observar nota que tiene un mensaje del líder de la secta, quien pide que regrese para discutir sobre un dominio secreto de la antigüedad. El discípulo cuenta los detalles y le dice que nunca pensó que hubiera una oportunidad así en la provincia Wan, pero pensando menciona que esta será su gran oportunidad para avanzar a pasos agigantados. En eso aparece el sistema el cual le da una nueva misión. El prota se alegra por esto pero pide que se lo explique bien. El sistema se niega y el prota fascinado menciona que entonces deberían devolver a la secta Xuantian. Más tarde en el palacio imperial del Gran Wei, la hija cuenta que no quiere irse todavía, pero el padre pide que vaya ya que esta es una gran oportunidad para todos. Mientras se despide, pide que cuide de su pequeña en su estadía. El prota comprende indicando que todo dependerá de ella misma, así pide a la chica que suba ya que se marcharán. Mientras ésta se despide de todos cuenta que vendrá a visitarlos cada vez que tenga tiempo. Mientras tanto en otro lugar de la secta Yua, el líder de esta cuenta que escuchó que el dominio secreto de la antigüedad está por abrirse, como también que su padre fue eliminado por un maestro de la secta Xuantian.
El discípulo comprende pero pregunta de qué nivel de cultivo era. El maestro le dice que era del reino alma naciente, lo cual enfurece al discípulo, quien no puede creer que un don nadie haya sido capaz de hacer eso. También pregunta por el responsable del asesinato del anciano Mu. El maestro cuenta que ellos también son los responsables, pero se pregunta cómo fue posible ya que el líder de ese lugar solo es de nivel alma naciente. El discípulo se lo piensa y concluye que debió ser otra persona el que lo mató, pero concluye de que debe exterminar a toda la secta Xuantian por venganza a su padre. El maestro entiende y cuenta que enviará a muchos ancianos a ese lugar, por lo que pide que se comporte mientras compita con otras grandes potencias. Le dice que su venganza puede esperar para después. El discípulo entiende y dando la vuelta comenta que se retirará. Mientras este se marcha, el maestro sonríe, ya que con los recursos que gane podrá ascender al reino de la ascensión junto a su discípulo. Al día siguiente vemos un barco y de él salen muchos cultivadores, quienes no pueden creer que en este lugar haya una gran oportunidad. Mientras van conversando de muchas cosas, vemos que en el reino oriental, muchos cultivadores de diferentes sectas se reúnen en el lugar. En eso un anciano cuenta que ya están todos, pero se pregunta si la secta Xuantian no se presentará. En eso un líder los interrumpe y pregunta si están tratando de robarle el protagonismo. Esto sorprende a los demás, quienes no pueden creer que haya alcanzado el nivel de transformación divina, mientras los aliados le dan la bienvenida al patriarca. Este cuenta que no esperaba ver esta escena. Emocionado cuenta que su secta será quien tome el reino secreto. Pregunta si se oponen a lo que estos, viendo su poder, indican que no. Mientras los discípulos lo alaban por lo poderoso que es, vemos que los cielos empiezan a cambiar y una voz pide que se aparten del camino, ya que este reino secreto pertenece a la secta Wanji. Vemos a su dinastía, quien está en el reino de la transformación divina tardío. Este lo mira y no puedo creer que un don nadie haya alcanzado la transformación divina. El anciano sorprendido no puede creer que haya muchos del mismo nivel. Así, dirigiéndose a los demás, se presenta como el patriarca de la secta Banzan. Pero los otros lo llaman sinvergüenza y con muchas palabras piden que no se compare con ellos. Esto molesta al anciano, quien no puede creer lo que dicen. Dirigiéndose a ellos comenta que ellos no se someterán, pero cuenta que si no hacen nada toda la provincia Wan caerá. Así, liberando su poder, indica que luchará con ellos. Los otros lo llaman arrogante y preguntan si en verdad planea enfrentarlos, pero en eso el otro pide que paren ya que no pueden luchar con un debilucho como él. Así se ofrece para darle una paliza y dirigiéndose al viejo indica que le enseñará la gran diferencia, mientras le da su ataque poderoso. El anciano activa su espada y con un gran corte pide que muera. Mientras el ataque colisiona, el otro maldice ya que lo subestimó. Mientras el anciano se lanza nuevamente al ataque, vemos que este lo mira y sacando su arma pide que muera como el gusano que es. Así con un golpe lo manda a volar y el anciano, todo mal herido, no puede creer lo que pasó. Recuperando las fuerzas indica que no puede morir, ya que los cultivadores de la provincia Wan no pueden ser humillados. El otro entiende y menciona que entonces morirá, pero para su sorpresa una puerta se abre y los compañeros, reconociendo esto, cuentan que es la provincia del Buda junto al joven maestro de la familia Sue. Esto impacta en el viejo, quien no puede creer que haya un maestro de nivel fusión corporal. En eso también llega otro, el cual era el Palacio Yua. Así informan que las poderosas sectas están aquí. Mientras reconocen al hijo sagrado del Palacio Yua, mencionan que será un talento excepcional y será una leyenda en este mundo. Sorprendidos se preguntan si él no era aliado de la provincia Huang. Mientras este los observa, concluye de que no puede perdonarlos. Mientras un anciano ataca a toda la provincia Wan, pide que guarden silencio mientras estén aquí. Así pide al joven maestro que le deje esto en sus manos, ya que se encargará. Mientras tanto la secta Xuantian observa todo esto y concluyen de que no podrán hacer nada contra esos tipos. Pero la compañera comenta que pueden hacer algo si el hermano Ye lo decide hacer. Pero el líder queda sorprendido ya que observa que el hermano Ye ya fue donde esos tipos. El prota pregunta si buscan la muerte, pero el patriarca de otra secta pide que no sea imprudente. El prota lo mira y nota que está totalmente aterrado. Así maldice ya que al parecer los están pisoteando. Así concluye de que lo necesitan, por lo que pide que no se mueva nadie. El otro se molesta y pregunta quién es él. El prota lo mira y se presenta como su superior Ye Junlin. Los demás cultivadores lo reconocen y se preguntan si vino a buscar la muerte. El otro lo reconoce y menciona que él fue quien mató a su padre. El prota nota su intensidad y el otro pregunta si él fue quien lo mató. El prota le dice que sí y le cuenta que le rogó mientras lo hacía. Esto enfurece al otro, quien indica que lo matará. El prota entiende que él es de quien hablaba. El otro furioso le jura que lo matará, pero el compañero pide que se calme ya que él lo castigará por él. Así emocionado pregunta si en verdad quiere morir, pero para su sorpresa el discípulo interviene y este, al observarla, se pregunta de dónde salió esta belleza. Esto enfurece al discípulo, quien lanzando sus llamas pide que muera devastado. El otro queda sorprendido ya que nota que las llamas lo van consumiendo. Mientras esto ocurre, los demás compañeros no pueden creer que tenga ese nivel.
En eso el discípulo se presenta con el maestro y los demás se sorprenden aún más ya que no pueden creer que esa persona tenga un discípulo de ese calibre. Mientras tanto los compañeros de secta piden al prota que escape ya que no sabe a quién se enfrenta. Pero este pide que no se preocupen y que más bien les presentará a su nueva discípula. En eso esta se presenta como Shaolin-Her quien saluda a sus mayores, mientras se va presentando con los demás. Una voz pide que no sea arrogante ya que pagará por la muerte de su padre. Todo furioso pide que acepte su destino ya que no podrá escapar. El prota entiende pero le dice que él no es oponente para él, por lo que pide al pequeño Hon que lo enseñe modales. Esto molesta al discípulo quien no puede creer que lo trate como su mascota, pero así decide partir y acercándose al otro, este pide al prota que lo enfrente él ya que no le interesa a su discípulo, pero Hon indica que su maestro no necesita intervenir con una basura como él. Esto sorprende al otro quien reconociendo su talento, le dice que si se une a él le darán un trato excepcional. El discípulo rápidamente lo rechaza a lo que el otro pregunta si habla en serio. El discípulo menciona que sí y concluye de que él también es un idiota como su padre. Esto enfurece al otro quien menciona que no será cortés con ella, así con un ataque ardiente pide que muera. Pero el discípulo con su lluvia de llamas recepta dicho ataque, mientras estos se desvanecen en el lugar, el otro no puede creer que su técnica haya sido bloqueada así de fácil. El discípulo pregunta si eso es todo lo que tiene a lo que el otro emocionado cuenta que no atacó en serio, así saca todo su poder y con su puño solar pide que soporte su ataque. En eso los ancianos notan su extraordinario poder y concluyen de que ni siquiera un cultivador de fusión corporal podría pararlo, mientras dicho ataque impacta en el discípulo. Vemos que los maestros de la provincia Wan quedan asombrados. Mientras el discípulo enemigo se ríe, vemos que Hon todo relajado sale de dicha colisión. Esto sorprende al otro quien furioso no puede creer que se sigan burlando de él. Así preparando un nuevo ataque le dice que se desquitará con él por toda la humillación que obtuvo, pero para su sorpresa el discípulo lo esquiva con una gran velocidad, para luego preparar un ataque y abofetearlo en el acto. En eso emocionado le dice que no esperaba encontrarse a alguien tan fuerte, pero el discípulo le dice que él no es fuerte sino que su oponente es una basura. Esto molesta a los otros y los ancianos piden al joven maestro que lo elimine sin piedad. El otro comprende y liberando toda su fuerza activa su cuerpo solar. Vemos que usa su técnica divina de nivel inicial con el cual pide que muera, pero el discípulo llamándolo ingenuo, cuenta que le mostrará el verdadero poder de ser un invencible. Mientras intensifica sus llamas pide que vea la diferencia entre ellos, así los ataques colisionan, lo cual sorprende a todos los ancianos de la provincia Huang, quienes se preguntan quién habrá ganado. En eso vemos que cae el discípulo enemigo quien sorprendido no puede creer que haya perdido, mientras el discípulo Hon lo observa y cuenta que su pelea fue como enfrentarse a una luciérnaga, mientras los maestros aliados hablan de lo fuerte que es. El maestro felicita al discípulo por su gran trabajo, mientras los otros cargan al otro discípulo. Este no puede creer que haya perdido siendo el hijo inmortal, mientras el anciano pide que no se preocupe, nota que le dañaron su corazón del Dao. Pide que no se preocupe ya que en un futuro se convertirá en un inmortal. Furioso pide a los compañeros que exterminen a esos malditos de la provincia Huang. En eso uno de ellos furioso comenta que se encargará. Pero las demás sectas quedan sorprendidas ya que observan a muchos cultivadores del reino fusión corporal, concluyen de que la secta Xuantian será extinguida. En eso el anciano enemigo se les acerca y el discípulo pide que observe eso. El prota pide que no se preocupe ya que él se encargará, mientras todos los demás hablan de esto. No pueden creer que él también sea de nivel fusión corporal. Mientras el enemigo activa un ataque, pregunta si cree que podrá enfrentarlo. Así decide lanzar su ataque indicando que pagará con su vida por ofenderlos, pero para su sorpresa el prota lo bloquea y con una rapidez se le acerca al enemigo quien queda totalmente sorprendido por lo que ve. En eso recibe un ataque con el cual es mandado a volar. El prota los observa y les dice que son una basura después de todo. Esto enfurece al otro quien pide a los compañeros que lo maten. Los otros acceden y con múltiples ataques piden que muera, pero para sorpresa de todos el prota activa su sello del rey humano, con el cual arrasa con todos los maestros a su paso, mientras estos no pueden creer su nivel. Uno de ellos pide a los compañeros que usen los tesoros sagrados para eliminarlo. Mientras los empiezan a activar, vemos que toman su formación y se disponen a matarlo, pero para sorpresa de todos nuevamente el prota activa otro hechizo. Esto sorprende a otra secta quien no puede creer que vaya a haber otra desgracia en este lugar, mientras los compañeros van sacando conclusiones. El discípulo cuenta que quiere ver los trucos que esconde. El prota maquiavélicamente cuenta que les mostrará su gran movimiento, levanta la mano y con su técnica del hueso supremo pide que mueran. Así lanza una gran técnica con el cual los demás maestros se preguntan qué tipo de energía es esa. Vemos que el prota usa su rayo de luz solar con el cual arrasa todo a su paso. Mientras los maestros enemigos maldicen, piden al anciano Yang que lo salve.
Este furioso no puede creer que esté pasando esto y activando una técnica aparte del lugar, en eso invoca un tesoro espiritual con el cual pide al prota que desaparezca, pero para su sorpresa el prota voltea y cuenta que lo estuvo esperando, en eso el sistema lo felicita ya que pudo avanzar en su nivel de cultivo, con una gran presión trata de matarlo, pero el anciano enemigo lo esquiva y cargando su ataque mortal. Pregunta si estuvo ocultando su nivel todo este tiempo, el prota sin guardarse nada decide lanzar su ataque, con el cual machaca al anciano enemigo quien todo mal herido reconoce la derrota por lo que se retirarán. Pero para sorpresa de todos el prota cuenta que eso no le interesa ya que los matará, esto sorprende al otro quien pregunta si no teme a la venganza de su maestro. Pero sorprendido también concluye de que él debió matar al anciano Mu, así el ataque es dirigido hacia él con el cual lo extingue de la faz de la tierra. Mientras tanto la otra secta no pueden creer que haya matado a un anciano de ese nivel tan fácil, pero viendo al pelón cuenta que ahora se pondrá interesante.